ponemos el título de la prédica, entonces me hicieron un spoiler. ¿Está puesto, verdad? ¿Ya? ¿Ah, no todavía? Bueno, no lo pongan todavía entonces, por favor. Ahora ya lo he puesto, bueno. Ahí está él. Dijo, no hay nada más que decir entonces. Bueno, Dios les bendiga a los que se están conectando también aquí en las redes sociales, en Facebook. Después no sé si este audio queda grabado para alguna otra plataforma, pero mi deseo es que donde sea que estés escuchando esto, si lo estás escuchando tal vez mañana o pasado o en algún otro momento mientras trabajás, que puedas meditar sobre estas palabras, que es algo que el Señor también está trabajando en mí y puso en mi corazón para compartir con ustedes. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia. Quisiera que leamos nuestro pasaje principal, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y desde el versículo 16 hasta el versículo 22 hay algunos consejos o algunas indicaciones que le está dando Pablo a esta iglesia y que de alguna forma son fundamentales para el cristiano, que el cristiano no puede vivir sin estas cosas. Son 7 u 8, depende cómo las contemos, pero vamos a leerlas juntos. Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, ¿verdad? Está complicadísimo. ¿Estamos ahí o no? Sí, amén, qué bueno. Háganme saber que estamos, así vamos juntos, leyendo la Biblia. No me hagan seña tampoco los que están del otro lado, por favor. Gracias. ¿Quién quiere leer fuerte? 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ahí tenemos 7 u 8 cosas, por eso digo, el examinarlo todo, retenerlo bueno, puede contar como una, o si la separamos y queremos llegar hasta 8, podemos llegar con 8 también. Pero son principios fundamentales que Pablo nos deja a nosotros para alcanzar la bendición de Dios, para tener una vida cristiana fructífera, pero nosotros nos vamos a enfocar en una hoy. ¿En cuál será? Exacto, en lo que han puesto aquí en el título. En el versículo 18. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Y por qué hablar acerca de la gratitud? ¿Qué tiene que ver la gratitud con mi vida cristiana? Vivimos en un mundo donde es más fácil quejarse que ser agradecidos. Y estoy hablando de las personas que no tienen a Jesús, pero también estoy hablando de nosotros mismos, porque a veces las aflicciones diarias o las cosas que nos suceden nos desenfocan y rápidamente tendemos a quejarnos y a vivir de esa forma, en excesiva queja. Pero otro propósito del por qué hablar esto es porque la gratitud no depende de las circunstancias. La gratitud depende de mi confianza en Dios. La gratitud no depende de las circunstancias. Yo no le voy a dar gracias a Dios únicamente cuando todas las cosas marchan bien, sino que a pesar de que las cosas estén marchando mal, como yo confío en Dios, entonces voy a ser un agradecido y voy a tener gratitud aún en medio de las circunstancias difíciles o de las circunstancias adversas. Pero en general, incluso cuando recibimos milagros de parte de Dios, tendemos a ser desagradecidos o estamos agradecidos un tiempo y rápido nos olvidamos. Por ejemplo, yo trato de hacer conscientemente el ejercicio de no me voy a quejar. Y el Señor nos dio una moto, ustedes saben eso, hace unos meses atrás. Entonces yo le daba gracias al Señor y cuando iba con la moto en el frío decía, gracias Señor, porque si no tendría que igual estar pasando frío en el colectivo, porque no es por ser desagradecido con los colectivos de Tucumán, pero a veces las líneas que tomamos tienen algunos agujeritos o cosas así y pecha el frío por todo lado. O gracias Señor porque me estoy mojando mientras voy a casa, pero tengo una campera
que es impermeable y que no pasa el agua. Gracias, Señor, por esas cosas. Y llego todo mojado a mi casa, pero le doy gracias al Señor por eso. Pero ahora, por ejemplo, el Señor nos ha permitido por tener un vehículo, nos desprendimos de la moto, un vehículo con 4 ruedas, digamos. Nos desprendimos de la moto, el Señor nos da un auto, y el otro día salgo del trabajo y me subo al auto para ir a casa. Intento acomodar el espejito retrovisor del lado derecho, me estiro un poco. Cuando toco el retrovisor, se cae. Se ve que alguien lo chocó y me lo dejó puesto ahí. Entonces, les voy a decir, lo primero que se me vino a la mente no fue un aleluya y tampoco un gracias, Señor, porque alguien me rompió el espejito. Entonces, la ingratitud a veces es parte de nuestra vida. Y vamos a ahondar un poco más en esto, pero antes quiero que leamos juntos un ejemplo. Vamos a irnos al capítulo 17 de Lucas. Vamos a leer juntos. Es una situación, capítulo 17, versículo 11 en adelante, chicas, para que lo busquen. Y me avisan, por favor, cuando está, si yo empiezo a leer. Pero es una circunstancia, un pasaje muy conocido de la Biblia, pero les pongo un poquito en contexto. El Señor va a sanar a algunos leprosos y entre ellos, entre los leprosos, sana a uno que era samaritano. Los samaritanos eran de Samaria, de un pueblo que históricamente eran enemigos o que tenían rivalidades con los judíos, con los hebreos, que eran el pueblo que Dios había adoptado como suyo. ¿Tenemos el texto o no todavía? 17:11 en adelante. Entonces leo yo, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aquí hago una aclaración, porque antes, en el Antiguo Testamento, cuando había un leproso, lo primero que tenía que hacer la persona era ir y presentarse delante del sacerdote. Entonces el sacerdote era el doctor de aquellos tiempos, digamos. Entonces el sacerdote lo veía, es decir, también hacía oficio de doctor, no es que era únicamente el doctor, pero el sacerdote lo veía, verificaba que estaba con lepra, le ponían una campana como a las vacas para que todo el mundo que le suene esa campana sepa que él estaba leproso, y lo exiliaban de la ciudad. Un leproso era una persona que no tenía oportunidad de acercarse a su familia. Cuando se da cuenta que está leproso, no tiene ni siquiera la oportunidad de darle un beso de despedida ni un abrazo de despedida a su mujer o a sus hijos, porque los va a contagiar, una enfermedad súper contagiosa. Y bueno, evidentemente, como entre los leprosos no se contagian la lepra, digamos, estaban viviendo juntos ahí separados antes de la entrada de una aldea. El Señor se los encuentra y cuando ellos le piden que tengan misericordia, le dice: id, mostraos a los sacerdotes. Y entonces ellos, mientras estaban yendo, dice el texto, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren, eran 10 personas que habían recibido el mismo milagro. Nosotros, cuando invitamos a las campañas y cosas así, vemos a muchas personas que se acercan a Dios y el Señor los sana y hace un milagro, y son personas que se van y nunca más regresan a la iglesia o aprenden de otra forma a que a Jesús tenemos que seguirle por quien es y no por los panes y por los peces, como también sucedía en otra ocasión de la Biblia. Pero al parecer es el modus operandi del ser humano. Somos desagradecidos por naturaleza. Ese es el chip con el que venimos puesto. Nos quejamos de arriba. A veces incluso tenemos muchas razones para quejarnos y nos quejamos el doble, pero ahí tal vez digo, ojalá que no. Yo creo que no.
Pero ¿será un porcentaje que 9 de cada 10 que reciben un milagro le dan gracias al Señor? Yo no creo, solo lo tiro acá como un planteo, pero si acá habemos 10 personas, ¿será que 9 de nosotros no somos capaces de volvernos y darle gracias al Señor por el milagro que Él hizo con nosotros? Lo dejo ahí. Muchas veces la falta de gratitud, o muchas veces no, sino la falta de gratitud es una característica de los que son incrédulos. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo 21, y el ejemplo es demasiado claro, no quiero contar la historia, nada por el estilo, porque se entiende, creo. Cuando lo tengamos ahí, ¿estamos? ¿Alguien lo puede leer fuerte, por favor? Bien, ¿se escuchó? ¿Todos escucharon? Esa es una de las características del que no tiene la capacidad de demostrar gratitud, su incredulidad. Vamos a ver también 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Si quieren, ese les voy a ir leyendo yo nomás. Ustedes lo buscan ahí o lo anotan. ¿Estamos acá en la pantalla? 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 5. Bien, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, que es la falta de gratitud, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, también es una prueba del mundo en el que vivimos. Y no sé si ustedes tal vez en su trabajo pueden observar, o si dejan hablar un poquito a algún amigo, o dejan hablar un poco a algún compañero de trabajo, rápidamente empieza a brotar de su corazón la ingratitud y la queja, y que se quejan de absolutamente todo, a tal punto que hay que pedirles por favor que dejen de hablar de esa forma, porque incluso llega a contaminar el ambiente y deja una pesadumbrez, una cosa turbia en el aire que molesta, que impide estar tranquilo. Pero ese es el mundo en el que vivimos, y de estas formas cada vez más se comportan la gente. Las personas obtienen una cosa y finalmente o tienen un auto, un Gold Power 2013, y después finalmente no les gusta porque ellos querían de otro color, o porque no es 2014, o porque no es 2017 y yo quería uno más nuevo. No hay una satisfacción. Aquel que vive de esa forma nunca llega a estar satisfecho en su corazón, porque su alimento de día y de noche es su propia queja. Su queja misma es la que alimenta su alma, su corazón, sus huesos. Su cuerpo está escuchando que esa persona todo el tiempo se está quejando. Y ahora vamos a trasladarlo a nosotros mismos, a nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando tengo que levantarme temprano a la mañana y salir y está lloviendo y me tengo que mojar? O cuando tengo que estudiar. Y muchas veces pasamos frío, y muchas veces llega la hora del mediodía, y a más de uno le habrá pasado que a lo mejor no tiene para comer. Y haga el ejercicio, hermano, de ser agradecido al Señor. Con Mar nos propusimos esto, porque hay un sector de la casa que todavía no tiene celularzo, pero le doy gracias al Señor porque ya viene de camino. Nos propusimos no quejarnos del frío. O sea, entramos a casa, fue incluso antes de poner el cielo raso,
porque se puso el cielazo creo que diciembre, ¿verdad? Más o menos, bueno, fue el invierno anterior. Entonces era, bueno, la consigna es, entro a casa y adentro del departamento hacía más frío que afuera. Entonces ponemos un carboncito con una sonrisa, nos abrigamos un poquito más, hacemos algo, pero no nos vamos a quejar. Y no me voy a quejar, ¿por qué? Porque esto me lo dio Dios. Pero aparte, ¿por qué tampoco me voy a quejar? Porque sé que hay personas que en esa misma noche en la que hacía frío estaban durmiendo, por ejemplo, en el Banco Nación, en Maipú y San Martín. O no, ustedes no han visto gente durmiendo ahí, o en el Bajo, o cerca de acá de las tribunas. Y hay veces que el lugar de las tribunas está abarrotado y no entra más gente y ya no hay cupo para nadie que se quede a dormir, pero nosotros nos quejamos a veces porque tenemos frío o porque no vemos lo que tenemos. A veces la ingratitud hace que nosotros perdamos de vista qué es lo que ya tenemos, qué es lo que Dios ya nos ha dado. Y para no detenerme tanto, quiero avanzar un poco sobre el tema porque hay algunas otras cosas que quiero ilustrar o que quiero que veamos juntos. Pero en Filipenses capítulo 4, versículo 11, yo les voy a leer. ¿Se escucha bien al fondo? ¿Sí, verdad? Bien ahí. Filipenses capítulo 4, Pablo está hablándole a la iglesia de Filipos y es cerca del contexto en el que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ahí lo tienen? Leemos juntos entonces. Bien, es 4:11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Tengo la capacidad espiritual de poder contentarme en cualquiera que sea mi situación, y estoy hablando en cualquiera que sea mi situación. Y realmente hay cosas a veces que golpean a nuestras vidas y que suelen ser muy duras, como enterarte de una noticia que no querías enterarte. Para el estudiante mismo, desaprobar un examen a veces es durísimo porque te preparaste 3 meses, cursaste, hiciste el esfuerzo de ir a la facultad. Los que estudian enfermería, Clau me contaba el año pasado que hizo las prácticas, gastó plata, tiempo, se levantó temprano, pagó el Uber y estuvo así durante por lo menos 4 meses y por un punto no aprobó la materia y la tuvo que recursar, la está recursando. Entonces, ¿qué actitudes tomamos nosotros? De contentamiento, de gratitud, de queja, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la inclinación natural de nuestro corazón? Después, también hay una aclaración que vale la pena, que es: la gratitud no es la negación del dolor. Yo, cuando agradezco a Dios, si ustedes quieren, para que sea más fácil de entender, pueden pensar en una situación dolorosa de su vida, cualquiera. Busque una de la cajita de situaciones dolorosas que tiene y recuerde una nomás, o de una situación difícil que les esté tocando atravesar. Entonces, pensando en eso, ¿yo acaso voy a negar el dolor que la situación me está ocasionando? Gratitud no es positivismo, gratitud no es pensar en positivo. Gratitud no es ignorar el dolor e ignorar lo que está sucediendo, sino que es reconocer que Dios está obrando aún en medio de lo difícil. Gratitud es decirle: gracias, Señor, te doy gracias, porque en esta situación difícil, en la que probablemente no haya solución humana, vos estás obrando. Gracias, Señor, porque el lugar en donde estoy viviendo, porque el vehículo con el que me estoy moviendo. Gracias, Señor, porque puedo comer, aunque sea puedo comerme un fideo, cuando hay otros que no pueden comer o no tienen los recursos para comer. Gracias, Señor. Eso es reconocer. Yo lo menciono siempre porque es algo que marcó mi vida y que es algo que quiero ver también como la gratitud o la no queja, el no quejarme de las cosas, cómo puede marcar
a la generación siguiente incluso. Recuerdo siempre, y lo he mencionado muchas veces aquí, a esa situación en la que papá y mamá contaban que no tenían para comer y estaban, la otra vez lo mencioné también, que estaban como la viuda que había hecho el pancito y se estaban por dejar a morir, más o menos así. Obviamente es una exageración. Y era, creo que habían preparado cocido, no sé qué, y era como lo que había. Y bueno, y vamos a esperar a ver de qué forma el Señor se las amaña para proveernos, porque Él dijo que no nos iba a faltar nada. Y ese hermano que estaba en su casa intentando comer y el Señor le decía, andá y hacé tal cosa. Y dice, bueno señora, ahora voy después de comer este asadito. E intentaba comer otra vez y el Señor le decía, no, ya. Y entonces de repente cae el hermano a la casa con mercadería y con un montón de cosas. Y ese día papá cuenta que el Señor le habló a su corazón y le dijo, nunca más te va a faltar. Hermanos, yo tengo solo 28, mi hermano mayor tiene 38, en casa nunca ha faltado. No siempre se vivió con abundancia, casi nunca. No, mentira, sí hemos tenido abundancia, gracias a Dios. Pero nunca ha faltado el pan en casa. Y en ese testimonio yo, que soy el hijo de ellos y que se lo voy a contar a mi hijo, cuando yo le cuente a mi hijo no le voy a contar, ¿sabés que antes mi papá se quejó de una situación y dijo, señor, pero al final vos dijiste que no iba a faltar nada y mirá, mi hijo está muriendo de hambre, Pedro está todo desnutrido? Nadie nunca en mi casa habló de esa forma y Pedro nunca estuvo desnutrido. Yo tampoco. Pero, hermanos, es importante la actitud que vayamos a adoptar frente a las situaciones, porque eso incluso escuchan nuestros hijos. Y quiero que avancemos juntos, porque la gratitud puede hacer que te estanques en un lugar o que puedas continuar en el proceso que Dios tiene para vos. Y voy a ser puntual con el ejemplo y no me voy a demorar mucho, pero el pueblo de Dios ha estado 40 años metido en el desierto. Y el Señor decía, estoy harto de ustedes que se quejan. Y incluso, hermanos, la queja de ellos ha llegado, ¿se acuerdan cuando enviaron a los espías? Y al regresar, ellos incluso dijeron, no, que el Señor nos sacó de allá para traernos a morir acá. No, ya levantemos a capitanes nuevos y que nos lleven de vuelta a Egipto. Y preferían morir en esclavitud antes de atacar simplemente al pueblo que estaba por delante, porque el Señor ya les había dicho. Y es una muestra clara de que la ingratitud o la queja nace de la falta de fe. Si yo en mi corazón estoy lleno de fe y si hay situaciones adversas y de repente viene una noticia que tumba toda la estantería de tu casa o que mueve los cimientos de tu corazón, entonces en ese momento es en donde vas a saber, ¿tengo fe o no tengo fe? Por la forma en la que vas a actuar, la forma en la que te vas a poner a hablar, porque de lo que hay en tu corazón es de lo que va a abundar en tu habla. Pero prestemos atención a nuestra forma de hablar, de qué forma estamos encarando nuestro día a día, de qué forma hablamos y qué es lo que decimos cuando nos pasa alguna situación difícil. Y por otro lado, muchas veces la queja agranda el problema, pero la gratitud que nace de la fe agranda al Señor. Cuando yo le doy gracias a Dios en un momento difícil, lo que estoy haciendo es exaltando su nombre, diciendo, Señor, vos sos mucho más grande que esta circunstancia. Pero si hago lo contrario, si me pongo a quejar, estoy haciendo que la circunstancia se haga como un monstruo, como si yo cada vez que hablo de ella ya se alimentara y se hace cada vez más grande, que no me permite ver lo que Dios quiere que yo tenga. A veces la gratitud hace que nosotros podamos ver el escenario un poco más desde arriba. Porque a lo mejor estás sentado frente a tu mesa y ves que la mesa está vacía. Y estás así, con los ojos pegados al plato vacío. También hay
una persona en la Biblia que ha atravesado situaciones de todo tipo y bastante lamentables, que casi que no la vemos hoy, que es José. No voy a contar toda la historia de José, creo que más o menos todos la saben, pero José utilizó las circunstancias por las cuales había atravesado para ser transformado por Dios. Ese muchacho inexperto que tal vez decía cosas ciertas, pero que no tenía que decir lo que decía en un lugar equivocado, que a lo mejor, como muchos dicen, era una persona agrandada o que parecía arrogante, por contar los sueños que tenía, que sus hermanos tenían que estar mostrados delante de él, que después fueron cosas que sucedieron, digamos. Pero las cosas que le sucedieron a José, por ejemplo, vendido por sus hermanos, ¿alguno de ustedes alguna vez su hermano le vendió? No estoy hablando de esclavitud, estoy hablando de traición en la casa, por ejemplo, no sé, ¿quién rompió tal cosa? Y habíamos hablado antes que nadie iba a decir nada, y de repente viene tu mamá y dice, ¿por qué hiciste eso? Alguien rompió. Imagínense esa pequeña traición a ser vendido como esclavo. La situación de José seguro fue tremenda, porque encima de eso, tal vez emocionalmente fue lo peor que le pasó, pero después los golpes continuaron, porque después fue acusado injustamente y lo metieron en la cárcel, después se hizo en la cárcel, y después fue ganando confianza y pasaron un montón de cosas, pero a lo largo de todos esos capítulos de Génesis, yo no he leído en ningún momento, hermanos, que José se haya estado quejando. Yo no he leído en ninguna parte que José diga, oh Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? No, no he leído su historia de José, pero no es todo lo que sucede con José, porque quiero que leamos Génesis capítulo 41. Versículos 51 y 52. Ustedes, hermanos, saben o en este momento sabrán pensar que hay nombres en la Biblia que tienen significado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se les ocurre alguno? Abraham, ¿qué significa padre? ¿Algún otro? A ver, significa Dios con nosotros bien. Entonces, hay distintos nombres que personas le han puesto a sus hijos, ¿verdad? Que significan algo. Quiero que esto a mí me llamó la atención poderosamente, porque José, luego de todo lo que sucede, por medio de todo eso, tiene vamos a ver los nombres, dice el 51, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo todo mi trabajo y de la casa de mi padre. Fue el que me ayudó a atravesar toda la situación que atravesé. Y cuando leo esto, digo, wow, porque José tranquilamente le habría podido poner, no sé, tiene Darío, qué sé yo, cualquier nombre, y que el significado sea el hijo que me va a vengar y que va a matar a todos mis hermanos, por ejemplo, porque tenía todo el poder para hacerlo, tenía todo el derecho para hacerlo, no le faltaba absolutamente nada, tenía todos los recursos, decidió bendecir a todo su pueblo, se trajo a todos sus hermanos, trajo a su padre, trajo todo a vivir a Egipto. Y ahí fue cuando el pueblo de Dios después vivió 400 años más, hasta la historia de Moisés, cuando el Señor decide librarlos de ahí. Pero el contexto y el significado del nombre para mí es trascendental, porque este chiquito Manasés, que después es de quien se desprende una de las tribus, de las 12 tribus, que es la tribu de Manasés, él va a decir, ¿y qué significa mi nombre? Papá, ¿por qué me pusiste Manasés? Y entonces él le va a decir, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo
y todo mi trabajo y de la casa de mi padre. Otra versión dice: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de la casa paterna, de todo lo que había sucedido. Otra versión dice: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de la familia de mi padre, haciendo alusión a todo lo que había sucedido. Él no se olvidó de sus hermanos, porque de hecho cuando sus hermanos lo van a visitar, él se llena los ojos de lágrimas. Incluso hay un momento en el que no puede continuar hablando y pide que se vayan todos de la habitación y demás. Pero en el versículo 52 dice: a su segundo hijo lo llamó Efraín, porque dijo, tiene otra versión, voy a la Reina Valera, dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y hermanos, realmente no hay mucho más para decir de esto, pero que podamos tener una actitud de agradecimiento en cualquier circunstancia. Después observamos, por ejemplo, la vida de Job. Ustedes saben, me parece, todo lo que le sucedió a él. Y él termina por ahí sus días diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, no quejándose contra Dios. Incluso cuando fue Dios el que permitió que el diablo le haga todas las cosas que le hizo y que perdió todas las cosas que perdió, y él llega al final de sus días sin queja alguna delante de Dios. Imagínense perder absolutamente todo: tus animales, tu familia, tus animales, que digamos significa la economía, que básicamente tu economía se derrumbe, que pierdas a toda tu familia, a tu esposa, a tus hijos, que te agarre una enfermedad, que los que están alrededor tuyo te critiquen, que te digan que Dios te abandonó, y vos con la conciencia limpia, sabiendo que Dios está permitiendo que pases por esa situación, simplemente dice: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Termina después. ¿Quién de nosotros, hermanos, tenemos la fe para decir: gracias, Señor, por no darme lo que quiero? O gracias, Señor, por hacerme esperar un poquito más por esa casa que te estoy pidiendo. O gracias, Señor, porque todavía no me diste el hijo que te estoy pidiendo. O gracias, Señor, por tantas circunstancias. Es muy fácil, hermanos, es muy fácil agradecer por las cosas buenas que nos han pasado en la vida. Pero a veces agradecer a Dios por las cosas no tan lindas es una ofrenda mucho más grande. Saben que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se acercaba a Dios para dejar las ofrendas, las ofrendas estaban como catalogadas, eran por distintas cosas: ofrenda por paz, por expiación, había otra ofrenda que era por agradecimiento a Dios. Y en medio de esas cosas, cuando estuve leyendo, me acordé cuando el pueblo de Dios cuando puntualmente David quería levantar el templo para Dios y empezaron a juntar los recursos, y alguien quiso venir y donar los terrenos, y David le dijo: no le voy a dar al Señor nada que no me cueste. Y él está hablando de terrenos, está hablando de reservas de oro que él tenía. Pero te pregunto, ¿cuál es aquella situación que te cuesta y que puedas hoy dejarlo en el altar como una ofrenda a Dios? ¿Cuál es aquella circunstancia que estás atravesando por tu vida que te tiene descolocado, pero que lo puedas cargar en una canasta hoy y puedas pasar acá al frente y decirle: Señor, esta es mi ofrenda, gracias. Gracias por la situación no tan buena. Gracias porque las cosas no salen como yo quiero. Y hay un texto que me gusta mucho, está en Salmos, capítulo 103, versículo 2. Si quieren buscarlo y lo leemos, y con eso vamos terminando. ¿Estamos? ¿Quién
¿quién dirá hoy de entre nosotros, bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios? ¿Quién puede hablarle a su alma hoy y decirle, alma mía, mirá de quién te burlaste? Como es el meme. Pero ¿quién de entre nosotros hoy puede decir, alma mía, aunque esté atravesando por este valle de sombra y de muerte, alma mía, aunque esté viendo que la situación no está tan buena, alma mía, aunque estén sucediendo todas estas cosas, bendice a Jehová. Bendice a Jehová. Y hermanos, hay veces que simplemente necesitamos cambiar el chip, porque venimos tan cansados y con tantas cosas en el camino que a veces nos olvidamos de detenernos y dar gracias a Dios por las cosas que suceden alrededor nuestro, por las buenas y por las cosas que no nos parecen tan buenas. Pero creo que es necesario renovar nuestra mente. Y a veces, siempre en realidad, las cosas que nosotros hablamos nacen en un pensamiento. Y eso tiene que ver, hermanos, con que nuestro pensamiento contaminado y no renovado habla de quejas que bajan al corazón y empezamos a hablar de esas cosas. Pero ¿qué tal si nos tomamos la postura a partir de ahora de sustituir un pensamiento de queja por un pensamiento de gratitud, teniendo en cuenta que la gratitud de mis labios es adoración también a Dios? Podemos hacer eso, hermanos, podemos empezar a ser conscientes de las cosas que decimos y empezar a cambiar las palabras que utilizamos y ser conscientes de empezar a dar gracias a Dios por todas las cosas que nos suceden, por todas las cosas, por todo lo bueno, por todo lo malo, por lo que sea. Pero es sacar un pensamiento y meter otro pensamiento. Ahora, ¿cómo logro hacer este juego de quitar un pensamiento y poner otro pensamiento? En Gálatas y en Efesios habla de alimentar al espíritu y habla también de que los deseos del espíritu son en contra de los deseos de la carne y los de la carne son en contra de los deseos del espíritu. Pero cualquiera sea la vía por la cual nosotros estemos alimentando nuestro espíritu, nosotros alimentamos nuestro espíritu con nuestros pensamientos, con nuestros ojos, con las cosas que vemos, con las cosas que escuchamos, con las cosas que hablamos. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué pensamientos suben a nuestro corazón? ¿Son pensamientos que me ayudan luego a tener gratitud con el Señor? ¿O son pensamientos que me ayudan a quejarme o a hablar mal o a renegar de la situación en la que me estoy encontrando? Y yo quisiera orar con ustedes. Quisiera orar también por las personas de las redes, los que están, no sé si alguien puso algún pedido de oración, pero quisiera que cortemos la transmisión y hacer un llamado a los que quieran dejar una ofrenda de agradecimiento al Señor en esta noche. ¿Hay algún pedido ahí, Coqui? ¿No? Oramos entonces por esta palabra, por los que están en redes sociales y después continuamos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que nos habla, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque la hermana Esther Colbarán, Señor, está conectada y está escuchando de tu palabra. Señor, te rogamos que la bendigas, Señor, y que bendigas, Señor, a toda su casa, a todos los que componen su familia, Señor, que en este tiempo, Señor, puedan buscarte aún más, Señor, y puedan tener una actitud espiritual de agradecimiento constante, Señor. Bendice, Señor, a todas las personas que vayan a escuchar este mensaje en el nombre de Jesús. Amén.